es esperado. Voy a prender mi cámara, ojalá no haya problema en ese sentido. A ver, creo que se ve. Sí, ahí estoy, ahí se ve, ya está. A ver chicos, perdón por estar a contraluz, pero es necesario hoy día. Ya, muy bien. Voy a compartir la pantalla, por favor. Aquí está, aquí está. Ya. Muy bien chicos, ahora sí, creo que se ve la pantalla, creo que podemos verlo todos. Ya. ¿Me confirman si se ve? Parece que sí, en ambos dispositivos se ve. Ya está. Muy bien chicos, si van a intervenir o van a mencionar algo con el micrófono, por favor, no lo hagan porque no sé si se escucha. Mejor háganlo todo por el chat. Muy bien, iniciamos hoy día con el tema de filosofía, si no me equivoco ya es la última, la cual tiene que ver con el repaso. Vamos a ver tres temas. Vamos a analizar el tema de la filosofía, bueno, de la ciencia, la epistemología, de la estética y también vamos a ver con respecto a un repaso breve, sencillo y rápido sobre lógica. Muy bien, iniciamos hoy día entonces con la temática. A ver, déjame cerrar un ratito, ya. Oye, vamos a iniciar con la epistemología. Este es el que mantuve la clase anterior, pero bueno, ya. A ver, la epistemología, como puedes ver, como ya había resaltado anteriormente de rojo, para no confundirnos, vamos a utilizar en esta ocasión el color verde, es el estudio de la ciencia. Epistemología se divide en dos palabras, episteme y logos. Episteme significa en este caso verdad, significa ciencia, significa conocimiento. Y logos, como bien ya sabes, significa estudio tratado. Estudio tratado de qué en este caso estudio tratado de la ciencia. Entonces vamos a reducir aquí que la epistemología es la disciplina filosófica que se encarga de reflexionar sobre la ciencia. Método, clasificación, progreso, funciones y entre otras cosas. ¿Cómo así? Bueno, vamos a analizar primero cuando algo es ciencia, cómo se considera ciencia, cuando no debería ser considerado ciencia o cuando sí debería ser considerado ciencia. Muy bien, entonces de eso se encarga la epistemología. Para que quede claro, como tú ya sabes, ¿no? Es un repaso. La epistemología no hace ciencia. La epistemología se encarga de analizar, cuestionar sobre la ciencia, mas no hace ciencia. Un epistemólogo no es un científico, es un estudioso de la ciencia, pero no es un científico. Muy bien, esto por un lado. Ahora, por otro lado, vamos a ver más adelante lo que son corrientes epistemológicas. Por ejemplo, neopositivismo lógico, que ya tiene que ver con el Círculo de Viena, que hemos visto en algún momento, tú ya has visto también en algún momento. Luego tenemos racionalismo crítico del señor Karl Popper, y luego vamos a ver también relativismo epistemológico del señor Thomas Kuhn y anarquismo epistemológico de Seyer Aben. Y también podemos ver un poco acerca de Lakatos y sus programas científicos, pero eso será breve. Muy bien, dígame por favor si se escucha claro, si se escucha bien y si estás entendiendo por ahora. Por favor, dímelo, eso es vital, porque no quiero estar hablando vano, en balde. Bueno, parece que sí, parece que se escucha bien, parece que todo está correcto. ¿Todo claro? Sí, ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con lo de hoy día. Ya, epistemología. A grandes rasgos, en sencillo, ¿qué es la epistemología? La epistemología, en esta situación, vamos a entenderlo con una serie de características del conocimiento. A ver, sí, esta PPT ya está usada, tristemente. Aunque si me das un momento, puedo borrarlo todo. Déjame pausar esta parte. ¿Verdad? ¿Verdad? Escape. Ya. Mientras está pausada la pantalla, vamos a ver las características de la ciencia. Como puedes ver, están las características de selectivo, objetivo, racional. También están las características en esta ocasión de, bueno, metódico, sistemático, falible y perfectible. ¿A qué se refieren todas esas características? Bueno, se refieren principalmente a qué diferencia la ciencia de otros tipos de conocimiento. Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene la ciencia de la filosofía? Si ambos dicen que son racionales. Bueno, en este caso la ciencia tiene la particularidad de ser más de corte empírico, ser más de corte experimental. Y sobre todo, como puedes ver ahí, dice de corte selectivo. ¿A qué se refiere corte selectivo? Bueno, selectivo, o la característica selectivo, hace referencia a que la ciencia se especializa en un área del conocimiento, que la ciencia no estudia la realidad en su conjunto como lo hace la filosofía, sino que la ciencia se especializa en pequeñas áreas que luego se van complementando.
No entiendo. Bueno, ya. Dame un ratito y vamos desde cero. Ya borré todo lo que había escrito anteriormente. A ver, dale a reanudar. Ya está. Listo. Ahora sí, como nuevo. Sí, como nuevo. Ya está. A ver, ¿a qué me refiero con selectivo? Bueno, selectivo, vamos a aprovechar las bondades del Zoom y vamos a escribir aquí. Selectivo se hace referencia a que especifica. ¿Especifica qué cosa? ¿O es específica? ¿Sobre qué? Sobre su tema a conocer, sobre el tema que quiere analizar. Por ejemplo, en este caso vemos a un científico, ves al costado a un doctor, ¿sí? Ves aquí al sujeto, ves aquí a este señor, ya. Lo ves ahí, listo, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué pasa con él? Bueno, él, como bien sabes, es un científico, una persona que también es conocido como un ser vivo. Y el ser vivo, ¿qué ciencia estudia los seres vivos? Bueno, tú sabes que lo estudia la biología, ¿o bien? Entonces la biología estudia a las personas. Luego, tenemos otra cuestión. ¿Un ser vivo de qué está hecho? Está hecho de materia. Por lo tanto, ¿quién estudia esa parte? Bueno, eso lo estudiará el químico, ¿verdad? El químico estudiará esa parte de la realidad y en esa parte del científico de la persona. Y este ser vivo, que es y este, y este químico que también se complementa con la biología, va a analizar, en este caso, bueno, este ser vivo hecho de materia, responde a las fuerzas de la naturaleza. Es decir, es influenciado por aspectos como la gravedad, como la velocidad, la inercia, etcétera. Por lo tanto, también puede decirse que este científico es estudiado. No entiendo, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, lo siguiente, que las ciencias se complementan. La parte que estudia el científico como ser vivo es la biología. A las personas, en general, a las personas. A las personas, los seres vivos, la biología. Pero los seres vivos al mismo tiempo están hechos de materia. Eso lo estudia la química. Y al mismo tiempo estos seres vivos responden a cuestiones naturales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí ves el cabello de este señor que se está moviendo, es decir, se está habiendo un pequeño contacto, influencia del aire, la fricción, etcétera, etcétera. ¿Quién estudia eso? Eso lo estudia la física. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? La ciencia estudia un área de la realidad, un solo aspecto de la realidad, pero estas ciencias no son aisladas, se complementan unas con otras. El químico se apoya en bases de la física para sacar sus conclusiones, el biólogo de la química y de la física también. Por ejemplo, la biología utiliza conceptos químicos, ¿no? ¿De qué está hecho una persona? ¿De qué está hecho? ¿Qué minerales? ¿Qué materia? ¿En qué composición? Etcétera, etcétera. La biología se apoya de la química también. Y la biología también se apoya de la física, ¿no? Porque va a decir los seres vivos dependen de las circunstancias que influyen a su alrededor. Entonces también forma parte del estudio de la física. Todas las ciencias son distintas, sí, pero al mismo tiempo se complementan. A eso se refiere la parte de específica. Luego tenemos la parte de objetivo. ¿A qué se referencia objetivo? A que la ciencia estudia la verdad que está en el mundo. No lo que yo creo, no lo que tú crees, no lo que otras personas creen, sino que la ciencia estudia todo en su conjunto. Bueno, perdón, estudia la verdad en sí misma. En este caso, estudia el objeto en sí mismo. La información obtenida mediante rigurosa investigación corresponde a características del objeto. Por ejemplo, vemos que esto que está aquí, ¿no? ¿Quién estudia la forma de estos objetos? Cilíndrica, bueno, la geometría. Y la geometría no depende de lo que yo creo. La geometría depende de sus propias leyes y también de los descubrimientos que se hacen. Se puede decir que es objetivo en ese sentido. Y no hay mucho más que profundizar en esa parte. Luego es racional. La ciencia sí, es racional. Oye, pero la filosofía no es racional también. Pero la ciencia en otro sentido. Es racional porque enlaza sus pensamientos a partir de los hechos físicos, a partir de los hechos de la naturaleza. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, por ejemplo, a ver, vemos que hay lluvia. Muy bien, hay lluvia. ¿Qué más? Si hay lluvia, ¿qué es lo que puede pasar? El río crece. Y si el río crece, ¿qué puede pasar después? Inundaciones. Luego las inundaciones traen desastres. En los desastres las personas se ven afectadas. Y si hay personas afectadas, la economía también escasea, los productos también, y habrá crisis. Por lo tanto, hay que prevenir todo ello. Entonces, a través de ese proceso racional, los científicos operan, o bueno, en este caso, sacan conclusiones. Y luego está el aspecto más importante de la ciencia, el método científico, que la ciencia es metódica. ¿Qué significa que es metódica? Que sigue una serie de reglas, procedimientos, pasos, secuencias que van a ser importantes para la investigación y alcanzar conocimiento objetivo, porque esa es la finalidad del método científico, encontrar conocimiento objetivo, verdadero y libre de todo prejuicio. Y tú sabes ya los pasos del método científico, ¿no? Que son la solución de problema, hipótesis, etcétera, etcétera. No hay mucho más que problematizar en eso y ya queda claro.
Luego, sistemático. ¿Qué se refiere a sistemático? Que la ciencia se apoya en otras ciencias para sacar sus conclusiones. Lo que te dije hace rato. Los físicos se apoyan en los biólogos y en los químicos. Por lo tanto, ¿qué hay ahí? Hay un conocimiento sistemático. Pequeños sistemas se apoyan para algo más grande. Por ejemplo, a ver, cuando vas al doctor, en un buen hospital o en una buena clínica, lo que tú puedas, cuando vas al doctor, ¿qué pasa? Por ejemplo, vas al cardiólogo y te dice, usted tiene que comer menos carnes rojas porque su corazón está un poco movido, está un poco delicado, ya. Y luego vas donde el nutricionista y te dice, oye, tienes que comer más carnes rojas. ¿Por qué? Porque tu corazón así lo dicta. ¿A quién le hago caso? ¿Al nutricionista que me dice que no como carnes rojas? ¿O al cardiólogo que me dice que debo comer más carnes rojas? ¿A quién le hago caso? Hay una contradicción ahí. Cuando pasa eso, denúncialo, porque no puede ser. Por ejemplo, me pasó a mí. Hace un mes casi tuve un problema, me dolía el estómago horrible. Fui al hospital y ¿qué pasó? Me hicieron ecografías, análisis, me inyectaron varias cosas, me dijeron, usted tiene cálculos en la vesícula. Yo dije, bueno, ya tan rápido, a tan temprana edad ya tengo cálculos en la vesícula, bueno, acepté el diagnóstico. Pero luego fui otro día a otro hospital y me dijeron, usted no tiene cálculos en la vesícula, usted tiene problemas en el hígado. Y yo, total, en un hospital me dijeron que tengo cálculos en la vesícula y en el otro hospital me dicen que tengo problemas del hígado. Ya, les voy a creer al del hígado. Y luego fui a una clínica, porque tenía un poquito ya, y fui a la clínica y me dijeron, usted tiene problemas en el páncreas. Digo, total, ¿qué tengo? Tengo vesícula, hígado o páncreas. O las tres cosas, no sé, decídanse. Y al final nunca me dijeron qué fue. Iba enfermo un poco, tal vez, pero ya le resté importancia. Pero cuando pase eso, denúncialo, porque ¿cómo te van a dar diagnósticos contradictorios? Eso sería algo totalmente absurdo, ¿verdad? Que dice, a ver ahí, mejor sanarse solo, ¿verdad? Es lo que yo hice, a base de pura agua. Bueno, de repente moriría, quién sabe, ¿no? Ya todos vamos a morir, como dicen por ahí. Ya bueno, mejor no hablemos de cosas tristes. Muy bien, eso en cuanto a sistemático. Pequeñas ciencias se apoyan para algo más grande. Por ejemplo, una más ya. A ver, ¿la física en qué se apoya? La física es el estudio de la naturaleza en sí misma, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto mide la gravedad? Creo que tiene el valor de 9,8 o 10 ahora. En mis tiempos era 9,8. En mis tiempos. A ver, ¿qué estás utilizando ahí para calcular la gravedad? Matemática. La física que más utiliza no solo la matemática en general, sino que también utiliza aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, para ver vectores y esas cosas, ¿no? Entonces la física utiliza otras ciencias para sus conocimientos, es decir, es sistemática. Eso se entiende por sistemático. Luego, están las dos más importantes, que estas sí tenemos que resaltarlo con tinta indeleble. Un ratito. Ya, tenemos los dos conocimientos más importantes, o bueno, las dos características más importantes aquí. Falible y perfectible. ¿Qué tiene que ver falible y perfectible? Ya. Falible significa lo siguiente. Falible significa que la ciencia se equivoca. La ciencia nunca es perfecta. La ciencia se puede equivocar y se equivoca muchas veces. Y de hecho no es malo equivocarse para los científicos. Eso está bien porque les permite corregirse. Pero ¿qué pasa? Bueno, pasa que en algunas ocasiones eh, por así decirlo, en algunas ocasiones creen que la ciencia es perfecta, pero no, la ciencia no es perfecta, la ciencia se equivoca. Todas las teorías científicas se equivocan en algún momento y eso está bien, porque la ciencia es un producto humano y los humanos por naturaleza somos imperfectos. Por lo tanto, la ciencia también es imperfecta. Pero que es imperfecta significa que sea mala, no, no significa que sea mala. Significa que así como se equivoca, puede corregirse. Justamente tiene que ver la otra. Perfectible significa que se corrige a sí misma, perfectible en ese caso, se corrige a sí misma la ciencia, no es absoluta. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando fue el COVID, no? Todos buscaban una vacuna. ¿Y qué pasó? Bueno, para antes de sacar la vacuna final o la vacuna que funcionara, ¿qué hacían los científicos? Bueno, probaban en células. Veían que las células tenían reacciones positivas y otras negativas. ¿Qué pasa? Corrijamos las negativas para acercarlas a las positivas, para que haya mejor resultado. Luego, ¿qué pasó? De las pruebas en animales. Le pusieron la prueba de la vacuna a un mono y ¿qué pasó? Bueno, se le cayó el brazo. Ya. Entonces, por aquí no es. Corrijamos esta vacuna. Segunda vacuna de prueba, en el mono. Bueno, le pusieron la vacuna al mono y evolucionó a humano. Ah, ya, por acá tampoco es. Corrijamos otra vez. Luego, una tercera prueba de la vacuna. ¿Qué pasó? Y ahora sí, el mono se liberó de los virus del coronavirus. Ya.
Entonces, esta vacuna puede funcionar. Probemos en humanos. ¿Qué pasa en humanos? Ya, le pusiste esa vacuna de prueba en simios que funcionó en humanos. Bueno, le pusiste la vacuna y al final se convirtió en un zombie. Ya, por ahí no es, definitivamente. Corrijamos esto. Luego, ¿qué pasa? Pruebas a otra vacuna mejorada. Ya. Le pusiste al humano y involucionó a mono otra vez. Ya, por aquí tampoco es. Probaste otra vacuna mejorando la anterior. ¿Y qué pasó? Y ahora sí el humano se curó de la enfermedad del coronavirus, ya hubo mejoría. Allá, por acá es, entonces por aquí es el camino que debemos seguir para la vacuna correcta. Y al final salió la vacuna rusa, luego salió la vacuna de Pfizer, luego la AstraZeneca y no recuerdo cuál otras más. ¿Qué pasó? Entre ensayo y error se corrigieron y ahora nos jugamos de esa enfermedad. Bueno, al menos la evitamos por ahora. Luego, ¿qué más? Tenemos la característica de perfectible. Ahí está. Falible y perfectible están enlazados. ¿Por qué? Porque falible se equivoca. Y cuando te equivocas, ¿qué tienes que hacer? ¿Resignarte y llorar? No, corregirte, mejorar. Y eso es perfectible. Toda la ciencia es así. Toda la ciencia avanza por ensayo y error. O como diría Popper, por conjeturas y refutaciones. Así es como funciona. No existe receta perfecta. Esto no hay. Siempre está en constante movimiento, en constante camino a mejorarse. Y está bien, a fin de cuentas. Lo importante es mejorar. Muy bien, eso en cuanto a las características del conocimiento científico. Luego tenemos que continuar aquí con las partes de la función de la ciencia. ¿Qué nos dice la función de la ciencia? Bueno, ya lo veremos aquí. Muy bien, la ciencia tiene cuatro funciones que son muy difíciles de aprender. Mira este nombre, descriptivo. ¿A qué se refiere descriptivo? Describir, obvio. Qué difícil, ¿no? Ya. Luego tenemos explicación. ¿A qué se refiere explicación? Explica, obviamente. Entonces, es sencillo. Luego predicción, adelantarse a los hechos. Luego aplicación, aplicar el conocimiento. Fácil, sencillo, no hay mucho misterio aquí en las funciones de la ciencia. Así es necesario profundizar un poco en ello. Descripción, hace referencia a la pregunta del qué es. ¿Cómo el qué es? Es decir, ¿qué es ese fenómeno que ha ocurrido? ¿Qué es eso que está pasando en la naturaleza? Por ejemplo, pongamos aquí el caso de un terremoto, ¿no? A ver, déjame cambiar el color, no puedo cambiar de color, color. Ya, pongamos aquí, ¿no? El caso de un terremoto. ¿Sabes qué es un terremoto? A ver, descríbeme un terremoto. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto, como tú sabes, o bueno, un temblor, como lo que pasó en Rusia, lo que pasó el Día del Padre, que es el movimiento telúrico, ¿no? La Tierra se mueve, todo empieza a agitarse, etcétera, se caen las cosas bien. Cuando pasa eso, tú te preguntas, ¿qué es esto que está ocurriendo? Y alguien te dice, un científico te dirá, ¿qué está pasando? Bueno, hay un temblor de magnitud 7 en tal hora, en tal lugar. Eso se le llama terremoto. Eso es un terremoto. Está describiéndote lo que está pasando en la Tierra, el fenómeno. Y luego tú te preguntas la explicación, es decir, ¿por qué pasa un terremoto? ¿Por qué ocurre? Y yo te pregunto a ti, joven que está postulando, ¿verdad? Tú ya sabes que es un terremoto. ¿O por qué ocurren los terremotos, verdad? Incluso en el colegio te lo enseño. ¿Por qué ocurre un terremoto? Por el movimiento de placas tectónicas, hay convergencia, subducción, acumulación de energía, una se levanta, otra baja y al final generan movimientos telúricos, acumulación de energía, etcétera, etcétera. Tú sabes por qué ocurre. Y esa es la explicación. Los científicos saben por qué, porque lo han visto, bueno, no lo han visto, lo han deducido a través de experiencia y el método científico, y saben el por qué ocurren los terremotos. Ahora que sé que ocurre un terremoto y sé por qué ocurre un terremoto, ¿qué sigue? La predicción. Bueno, ¿qué pasará en un futuro? ¿Qué ocurrirá en un futuro? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, los científicos saben que al menos en el Perú, el Instituto Geofísico nos dicen que, bueno, también Defensa Civil, que va a haber un terremoto de 8,8 en Lima. ¿Por qué? Porque desde el año 1746 no hay un terremoto en Lima. Por lo tanto, es muy probable que la acumulación de energía allá abajo sea demasiada y en cualquier momento va a explotar. O como el ingeniero, ¿no? Que salió después del Día del Padre. ¿Qué hacer ante un terremoto? Rezar. Bueno, eso es a lo que hemos llegado como país, pero bueno. Eso es predicción, ¿no? ¿Qué ocurrirá? Ya nos han dicho que va a ocurrir un terremoto, ¿cuándo? No sabemos, pero que va a ocurrir. Ante eso, ¿qué sigue? Bueno, la aplicación, ¿no? ¿Qué puedo hacer? O mejor dicho, ¿para qué me sirve saber todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de saber todo esto? Bueno, para lo siguiente, para que puedas prevenir, en este caso para que puedas construir tu casa con mejores tecnologías, ¿no? Así como en Japón. En Japón las casas a partir de 1981 hacia atrás, es decir, las más antiguas desde 1981, son consideradas como inhabitables.
¿Por qué? Porque ya sobrevivieron demasiados terremotos y tú sabes que Japón es una zona altamente sísmica. Por lo tanto, a partir de esa fecha, Japón construye casas con mejor tecnología. En Japón, ¿y en Perú qué pasa? Bueno, en Perú tienes ahí a tu maestro de obras que toma cada fin de semana, tienes de repente ahí tu casa hecha con cartón, con adobe, qué sé yo. En vez de pared tienes cortina, no, no tienes puerta, tienes cortina, qué sé yo, sigues durmiendo en camarote, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará ahí? Bueno, tal vez no somos una sociedad totalmente consciente para ello, pero al menos si no puedes construir mejor tu casa, no podemos, por muchas razones, puedes educarte aquí, ¿no? La conciencia, la cultura de prevención. Por ejemplo, tienes tu mochila de emergencia, tienes preparadas tus cosas, un punto de reunión con tu familia, algo así, a qué líneas llamar, qué no hacer, qué hacer. Bueno, para eso nos sirve la aplicación. ¿El para qué? ¿Para qué me sirve hacer todo esto? Bueno, para prepararme para cuando ocurra. Con terremotos, con erupciones de volcanes, con eclipses, con enfermedades, con todo de ello. Muy bien. Esto en cuanto a las funciones de la ciencia, no hay más explicación que dar, creo que está entendido. Luego, aquí vemos el método científico. ¿Qué es el método científico? Bueno, es la serie de pasos que sigue los científicos actualmente para obtener conocimiento seguro y verdadero y objetivo. Primero, ya que te han enseñado en el colegio desde observación, experimentación, publicación, ya. Pero en este caso, este método científico es un método del señor Karl Popper. ¿Te acuerdas de Popper? Lo ponemos Karl Popper, o K. Popper, como me dijo uno en un salón, el señor K. Popper. A ver, Karl Popper, ¿qué nos dice? Que el método científico se compone en esto: formulación de problema, planteamiento de la hipótesis, deducción de consecuencias y contrastación de resultados. No entiendo, no es lo mismo. ¿Dónde está la experimentación? Ahorita lo vemos. Imagina un problema en el mundo. ¿Qué problemas hay en el mundo, en tu salón, en la sociedad, en la realidad? Bueno, creo que un problema en la sociedad, si no me equivoco, en este caso, por ejemplo, puede ser, ¿qué puede ser? A ver, un problema en nuestro país. La delincuencia, ¿no? Supongamos aquí la delincuencia. La delincuencia es un problema. Ese es el problema que quieres resolver. Oye, ¿de dónde salió la delincuencia? Bueno, formulación del problema. ¿Por qué ocurre la delincuencia? En este caso, no me deja escribir encima. Dame un ratito. Ya bueno, la delincuencia. ¿Por qué ocurre la delincuencia? Porque problemas hay. Formulación de problemas. Problemas hay por montones en el mundo y en nuestro mundo. Así que un problema es la delincuencia. ¿Por qué ocurre la delincuencia? Imagina una teoría o una hipótesis. ¿Por qué ocurre la delincuencia? Bueno, por ahí uno dirá, la delincuencia ocurre por de repente falta de trabajo. Falta de trabajo. ¿Qué más? Por falta de educación. Falta de educación. ¿Qué más puede ser? Bueno, la delincuencia ocurre porque la gente es floja, ¿no? No hay cultura. Puede ser. ¿Esas son qué? Son tus hipótesis. Esto de aquí es el problema. Delincuencia, déjame busco el puntero. Esto de delincuencia, esto es el problema. Sape más rara. Esto de aquí es la hipótesis. Ahora, ¿qué hacemos? ¿La hipótesis es verdadera? No. La hipótesis es una posible respuesta. Una tentativa respuesta que tienes que poner a prueba. Si se pone a prueba y sobrevive tu hipótesis, es válida. Si no sobrevive tu hipótesis, es incorrecta y tienes que cambiar la hipótesis. A ver, vemos. La delincuencia ocurre por falta de trabajo. A ver, puede ser por falta de trabajo, aplicamos ahí deducción de consecuencias. ¿Qué es deducción de consecuencias? Si es por falta de trabajo, entonces ve qué es lo que puede pasar. A ver, si es por falta de trabajo, entonces yo voy a comprar bolsitas de caramelos de limón, bolsitas de turrón arequipeño y voy a ponerme a vender. Así no tengo que robar y puedo trabajar honradamente, ¿verdad? Porque está vendiendo productos. Contrastación. Los delincuentes hacen eso, no lo hacen. Los delincuentes van y de frente matan, de frente roban, meten dinamita, qué sé yo. Entonces no es por falta de trabajo, es por algo más. A ver, falta de trabajo no, es erróneo. Luego tenemos aquí falta de educación. Los delincuentes hacen lo que hacen por la falta de educación, puede ser, ¿no? Como diría Sócrates, la gente hace cosas malas porque desconoce el bien. En consecuencia, el delincuente roba porque no conoce el bien. Oye, pero el delincuente sabe lo que es el bien, porque al menos en una casa le han enseñado, y sabe que es malo porque cuando lo agarran, ¿qué pasa? Se pone a llorar, que yo no fui, no, que un error, no, que mi mamita está enferma, etcétera, etcétera. Es decir, saben lo que hacen. Por lo tanto, la deducción de consecuencias, y en la realidad, el contraste, tuviste eso en la realidad. Si es por falta de educación, el delincuente no sabe que robar es malo.
Eso sería la deducción de consecuencias. Contraste, cuando agarran a un delincuente, este suplica porque lo hizo por tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces es consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, no es por falta de educación. Puede ser un factor, sí, pero hay más cosas. Por falta de cultura, es decir, por falta de empatía, sentimientos con la otra persona, que somos peruanos, etcétera, etcétera. Si es por eso, la deducción de consecuencias, ¿qué sería? Bueno, la deducción de consecuencias sería que, entonces, si es que una persona es consciente y es empática, no va a delinquir. Así que en un futuro educamos a los niños con esa cultura de prevención o de sociedad y en la realidad, el contraste, ¿qué es lo que ves? Ah, que sí, los delincuentes han disminuido porque ahora son conscientes. No, prefiero antes limpiar zapatos o vender caramelos de limón antes que robar, con una mejor cultura, ¿no? Y educación también podría ser. Así es como funciona el método científico. ¿Quieres más ejemplos? Creo que sí, porque sí que les gustan los ejemplos del método científico. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo, qué otros casos pueden ser del método científico? Vamos a ver, dame un ratito para borrar esto. A ver, borrar, borrar. Perdona si se escucha bulla, no sé si escuchas ruido a mi costado, estoy como en una especie de cabina de internet. Medio raro, pero bueno, ya. A ver, ¿qué otros problemas podemos aplicar en el método científico? Bueno, a ver, mm, piensa. El virus, ¿no? El coronavirus. Existe una enfermedad que está matando gente en China en el 2019, ¿no? Enfermedad. Esa nueva enfermedad que está matando gente en China. ¿Qué pasa? Bueno, apliquemos la hipótesis. Hay una enfermedad ya. Probablemente sea una bacteria. Probablemente sea un virus. ¿Eso qué es? Tu hipótesis. Ahora, deducción de consecuencias. Si es una bacteria, le damos antibióticos y por lo tanto se van a curar. ¿Qué pasa? Le diste en contrastación de resultados, le diste antibióticos a la gente y no se curó. Por lo tanto, no es una bacteria, era otra cosa. No era una bacteria, era otra cosa. Luego, vemos aquí, si es un virus, tu hipótesis de que es un virus, ya. Deducción de consecuencias. Si es un virus, le damos antibióticos muy fuertes o antivirales y hace que las personas se mejoren. Eso lo pones en la realidad, contrasta resultados que evidentemente con la realidad y ves que sí, las personas notan cierta mejoría. Por lo tanto, deduces que sí, efectivamente es un virus el que está matando a la gente. ¿Qué virus es? No lo sabemos, eso lo investigamos después. Muy bien, así funciona el método científico, lo podemos aplicar para muchos aspectos. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos algo más por aquí. Tenemos teorías epistemológicas. Aquí sí ya es un poco más de filosofía, historia de la filosofía de la ciencia. A ver, teorías epistemológicas. Está la teoría epistemológica, aquí hay un error, es epistemológica, la S no va, ya, epistemológica. Aquí está el Círculo de Viena, o también conocidos como neopositivistas o neopositivismo lógico. ¿Dónde queda Viena? A ver si sabes. Ahí sabes, todos se olviden de eso. Viena queda en Austria, no te olvides. Fue fundado por el profesor Moritz Licht, un docente de la Universidad de Viena, el cual se reunía con otros docentes para conversar temas científicos, para sacar revistas, investigaciones sobre la ciencia. En este caso, su función o su propósito era entender cómo es la ciencia, cómo debe funcionar la ciencia y cómo diferenciamos la ciencia de lo que no es ciencia. En este caso, ellos aplican el criterio de demarcación. ¿Qué es un criterio de demarcación? Es lo que te permite diferenciar lo que es ciencia de lo que no es ciencia. ¿Y cómo diferenciamos lo que es ciencia de lo que no es ciencia para el Círculo de Viena? Bueno, la ciencia es física, empírica, comprobable y verificable. Si algo no es comprobable y verificable, es metafísica. Y la metafísica es mala, tienes que rechazarlo en este sentido. Por lo tanto, los científicos se van a basar en lo que es los enunciados y teorías verificables, lo que se puede ver, lo que se puede comprobar. En cambio, la metafísica, esto como no es verificable, la metafísica se rechaza. Está mal la metafísica para ellos. ¿Por qué? Porque tienen una influencia del primer Wittgenstein. La metafísica no se puede comprobar, por lo tanto, no se puede hablar. En conclusión, no sabemos. Es mejor no hablar de eso porque sería absurdo. Luego, ellos aplican un método científico. El método científico. ¿Cuál es un método científico? La observación. Y bueno, más que la observación, en este caso, es el método conocido como la inducción. ¿Qué es la inducción? La inducción en sencillo es un método de inferencia, el cual busca casos particulares para llegar a una conclusión en general. ¿No entiendes?
de casos particulares se deriva en una conclusión general. Por ejemplo, podemos poner aquí, ¿no? El caso que siempre se habla del círculo de Viena. Caso 1. Un cuervo. ¿Cómo es un cuervo? Un cuervo es de color negro. Vi un cuervo y es de color negro. Wow, interesante. Otro cuervo también y es de color negro. Hago este proceso con 1000 casos, con muchos casos más, con 1000 casos y veo que 1000 cuervos, ¿cómo son? Son también de color negro. ¿Qué se concluye a partir de todo esto? Se puede concluir lo siguiente, se deriva la siguiente conclusión, según el círculo de Viena, claro está, que en este caso todos los cuervos son de color negro, de color negro. Ya está. Esa es la conclusión a la cual, según el círculo de Viena, la inducción nos lleva. Eso en el lenguaje. ¿Y cómo sé que eso se cumple en la realidad? Ah, porque puedes ver un cuervo y efectivamente es de color negro. Eso diría el círculo de Viena. Pero yo creo que te has dado cuenta del error en ese razonamiento, ¿verdad? Puedes ver el error. Piénsalo un ratito mientras voy por mi cargador portátil. Ya está, ya vine. Así de rápido soy. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el error de todo esto? ¿Qué pasa si encuentro en lugar de un cuervo de color negro, uno color blanco, color azul, color gris? Mi teoría científica se cae, se derrumba. Por lo tanto, no es seguro andar así, dirá. ¿Y quién dirá esto? Bueno, el crítico del Círculo de Viena, un señor llamado Karl Popper. Popper, ¿de qué nos habla? Él nos habla del falsacionismo. ¿Qué significa falsacionismo? Significa que la ciencia no tiene que avanzar justificando sus creencias, sino criticando lo que ya cree verdadero. Ojalá no se me logre esto, dame un ratito mientras conecto mi cargador portátil. Aquí está, efectivamente, cargó. Muy bien, dame un segundo, ya conecté mi cargador, voy a ponerlo en esta pequeña vasija. Ya está, listo, no hubo dolor, ya. ¿Qué nos va a decir Karl Popper? Popper nos va a decir lo siguiente, que la ciencia tiene que falsar. Toda teoría científica, todo puede falsarse y tiene que falsarse para hacer ciencia. ¿Por qué? Porque mira el caso anterior que decía el Círculo de Viena, que todos los cuervos son de color negro, ¿verdad? Todos los cuervos, esa era su conclusión. Todos los cuervos son de color negro. Ya está, perfecto. Eso dice el Círculo de Viena, pero Popper dice, ¿esa es tu teoría? Ya, pero tu teoría es peligrosa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si encuentro en algún momento, por ahí, por casualidades de la vida, encuentro un cuervo de color blanco? ¿Qué pasa con tu teoría? Tu teoría en general se cae, se destruye, se derrumba. Por lo tanto, lo mejor es, en este caso, falsar la teoría. Si alguien dice todos los cuervos son negros, bueno, tú di, y se encuentra un cuervo blanco, y efectivamente existe un cuervo blanco, un cuervo albino. En ese caso, todo esto te lleva a replantear la teoría. Replanteas aquí la teoría, lo llevas hacia el otro extremo y mejoras tu teoría. Y ahora dirás, algunos cuervos son negros y otros blancos. Has mejorado tu teoría a partir de una falsación. Oye, si encuentras un azul, vuelves a falsear tu teoría y vuelves a cambiar la teoría. Así es como avanza la ciencia. La ciencia no habla de verdades, habla de cosas válidas. Oye, ¿cuál es la diferencia? Que lo válido tiene lógica con lo que se está hablando. Porque al final la ciencia puede equivocarse, como te dije anteriormente. Perdón. Aquí está, ya, ahora se me escucha. Muy bien. Como te dije, la ciencia puede equivocarse y Popper acepta eso, la ciencia se equivoca, pero en cada equivocación te da pie a mejorar. Por lo tanto, así hay que avanzar, a partir de errores, conjeturas y refutaciones. Porque al final existen teorías que pueden replantearse en otros casos. ¿Y cómo replanteamos? A partir de casos hipotéticos. Por eso la teoría de Popper también se llama como el método hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque avanzamos a partir de hipótesis. Por ejemplo, ¿existirá un cuervo azul? No sé. Puedo encontrarlo, puedo buscarlo en la naturaleza, ¿verdad? No he visto ningún cuervo azul, yo no lo he visto, por ejemplo, pero puedo suponer un caso hipotético de que exista. Este caso hipotético es justamente lo que permite a la ciencia avanzar.
utilizar la metafísica o la imaginación para encontrar contraejemplos que al final, si se descubren, pueden ayudarte a mejorar tu teoría científica. Eso es lo que diría Karl Popper en sencillo. Luego tenemos aquí a Thomas Kuhn. Bueno, Thomas Kuhn en sencillo ya está escrito. Dame un ratito y replanteo esto para no hacer spoiler. Deje de compartir. Un ratito mientras resuelvo este pequeño inconveniente. A ver, vuelvo a compartir la pantalla. Dame un momento. Aquí está. El señor Thomas Kuhn, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? En sencillo, te digo, en sencillo, un paradigma es un modelo. En este caso, un modelo científico, un modelo de ciencia, el cual es vigente y manda en un momento del espacio-tiempo determinado, y que en el pasar de los años y de los problemas se cambia de modelo a un nuevo paradigma. Por ejemplo, la ciencia normal. Anteriormente estaba la física de Aristóteles y la física de Newton, Aristóteles y Newton. Aristóteles y Newton decían que la física estudia las cosas del mundo, de la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso era vigente, era la ciencia normal, la ciencia que manda, el modelo a seguir. Luego, ¿qué pasa? Aparecen anomalías. ¿Qué es una anomalía? Problemas. Anomalía significa anormal, cosas que no son normales dentro de un status quo. Entonces, aparecen problemas que nuestra teoría científica no puede resolver. Ante esa anomalía tiene que llegar el tercer paso, la revolución científica, o también conocido como cambio de paradigma. No entiendo, profe, otra vez, ya, otra vez. Antes se creía, en la Edad Media y en la Edad Antigua, que la Tierra era el centro del universo, el modelo geocéntrico. ¿Qué significa el modelo geocéntrico? Que la Tierra era el centro del universo. Se creía eso. Casi todas las teorías de esos tiempos regían en torno a que esto era verdad. Y era su verdad. Luego, ¿qué pasa? Aparecen los telescopios, astrónomos como Copérnico, Galileo, Giordano Bruno, y empiezan a mirar el cielo. ¿Y qué pasa? Dicen, oye, los planetas no parecen girar, ni el Sol tampoco, como si nosotros fuéramos el centro. Aparece que somos uno más. ¿Qué pasa ahí? Aparecen anomalías. Luego, ¿qué más? Una anomalía fuerte. Se descubre América. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, te das cuenta que la Tierra ni siquiera era plana, ni siquiera era el centro del universo, sino que es un planeta más. Y Europa era un mundo más, un continente más. Por lo tanto, ¿qué pasa? Crisis del paradigma. Así se le llama crisis del paradigma. Y ante la crisis del paradigma, ¿qué tiene que pasar? Tiene que aparecer el cambio. Nuevos científicos que replanteen nuevas teorías para poder dar solución a estos paradigmas, a esta crisis. Y al final, esto desemboca en qué? Esto desemboca en el cambio del paradigma, en una revolución científica, una nueva teoría que explique mejor los fenómenos. Por ejemplo, ahora en cuanto a la Tierra del centro del universo, aparece la teoría heliocéntrica de Copérnico, que dice, no, la Tierra no es el centro del universo, supongamos que es el Sol. Y en base a eso, los cálculos están mejor. Entonces, nos hemos cambiado el paradigma. Luego, ¿qué pasa? Viene Giordano Bruno y te dice, no, el Sol ni siquiera es el centro de nada. De nosotros sí, pero al final el universo tiene un centro más grande, o probablemente ni siquiera lo tenga. ¿Quién sabe? Esos serían los cambios de paradigma. No existe una ciencia mejor que otra. Existen modelos científicos que responden a problemas del tiempo en el cual se desarrolla esta ciencia. Una más, a ver, volvamos a la física de Newton. La física de Newton responde a problemas de nuestra Tierra, ¿verdad? Nuestra naturaleza, la gravedad, cosas así. Pero ¿qué pasa? La física no es igual cuando llegas al espacio, a la luna, a agujeros negros. No, es distinta. ¿Y qué pasa ahí? La física de Newton no funciona. Por lo tanto, apareció una nueva física, ¿cuál? La física de Einstein, la cual replantea nuevas cosas. Ya no sigue los modelos, por ejemplo, de geometría euclidiana, sino una nueva forma de hacer la geometría, la lógica, la gravedad, la fuerza, todo ello. Un cambio de paradigma, un modelo que explica mejor los problemas. Y la física de Einstein tampoco es perfecta. ¿Por qué? Porque aparecen anomalías en cuanto al mundo diminuto, al mundo cuántico le llaman. Y ahí aparece la física cuántica, que responde a otros problemas, a otras cuestiones. Y muy bien, así es como avanza la ciencia según Thomas Kuhn, a partir de cambio de paradigma, cambio de modelo filosófico. Muy bien. Luego tenemos finalmente en esta parte a Paul Feyerabend. ¿De qué nos va a hablar Paul Feyerabend?
Vamos a hablar de lo siguiente. José Graves nos va a decir que la ciencia en realidad, eso del método, de los pasos, eso no sirve. Los mejores descubrimientos científicos se hicieron por pura suerte, por puro champazo. Aquí dice todo vale. Y tiene un nombre técnico, se le llama serendipia. ¿Qué es la serendipia? Que la ciencia realiza los mejores descubrimientos, o sea, realizan descubrimientos por pura suerte, por puro azar, no siguiendo un método científico, sino porque fueron suertudos, nada más. Por ejemplo, Alexander Fleming, conocido por haber inventado, descubierto la penicilina, un antibiótico, la descubrió, dice la gente, porque había olvidado un grupo de hongos ahí botados y cuando se dio cuenta, los hongos habían eliminado bacterias que estaban atacando, o bueno, que estaban ahí también de pasada. Se dio cuenta que esto puede servir para las infecciones y al final se volvió conocido justamente por haber descubierto, inventado la penicilina. ¿Qué más? Diría, a ver, por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola no fue un invento como gaseosa. La Coca-Cola inicialmente era una bebida para la digestión, para aliviar el dolor de estómago. Y al final se dieron cuenta que la bebida a base de coca era adictiva y le gustaba a la gente por sus niveles de azúcar. Entonces, ¿qué pasó? Ah, ya, lo vamos a vender como refresco. Y al final Coca-Cola es una de las bebidas más conocidas en el mundo. ¿Qué más? A ver, podemos decir del descubrimiento de América, por ejemplo. América no fue descubierta como pensando en un continente, ¿no? Nadie dijo, voy a descubrir el nuevo mundo, no. Los españoles, ¿qué querían hacer? Querían llegar a las Indias, querían dar la vuelta al mundo. Y al final, de pura suerte, se encontraron con un continente. Es decir, ni siquiera ellos se lo esperaban. Por lo tanto, esto fue pura suerte, una serendipia, un champazo, por así decirlo. Así como tú, ¿no? Champeo, luego ingreso, pero bueno, ya. Así es como funciona, en este caso, las ciencias. Estas son las teorías científicas más conocidas. Y en base a esto podemos resolver preguntas. A ver, pregunta número uno. Camila y Esteban son dos estudiantes que discuten sobre la naturaleza de la ciencia. Por un lado, Camila sostiene que la ciencia se caracteriza principalmente por descubrir hechos tal como son. Minimiza los sesgos personales y exige resultados reproducibles por cualquier investigador competente. Allá. Ahí está hablando de una característica de la ciencia. Luego, Esteban replica que el rasgo decisivo es el carácter provisional y que puede ser refutada por nuevos datos, por lo que ninguna teoría alcanza certeza absoluta. Es decir, que la ciencia se equivoca. ¿Qué características a las que se refieren Camila y Esteban son respectivamente? ¿A qué características se refieren? Despierta. Ya sé que estás dormido. A ver, ¿a qué características se refiere? A ver, decir que la ciencia busca los hechos tal y como son. Eso es objetivo. Y que la ciencia se puede equivocar, como dice Esteban. ¿Eso a qué te recuerda? A falible. Muy bien. Por lo tanto, podemos decir aquí que hace referencia, muy bien te lo has dicho, a la letra C de Cristo. A objetividad y a falibilidad. Muy bien, ya lo tienes ahí. Márcalo en tu boletín, en tu PDF, qué sé yo, y ahí lo apuntas. Una pregunta, ¿se escuchan las voces que están por el ambiente? Creo que no, ¿no? Mira, un poco. Pido perdón por eso, estoy en una especie de cabina telefónica. Ya, voy a tratar de hablar así, ya. Muy bien, continuamos con la segunda pregunta. Establece o establezca la relación correcta entre la función de la ciencia en el caso que se simplifica. A ver, tenemos la función de la ciencia: explicación, aplicación, descripción y predicción. Veamos aquí. A un epidemiólogo, un epidemiólogo emplea un modelo computacional para estimar cuántos casos de gripe se presentarán el próximo invierno en una región determinada. Se presentarán. Eso te hace referencia al futuro. Luego, un biólogo marino registra rutas y comportamientos de las ballenas jorobadas para detallar sus pautas de migración. Para detallar sus pautas de migración. ¿A qué te suena? Tú me dirás. También no es el call center. No, no es un call center, aunque parece, pero no, no es un call center. Es el colegio en el que estoy, pero bueno, ya. Un ingeniero diseña una turbina más eficiente utilizando principios de la termodinámica. Diseña una turbina. ¿A qué te suena? Ya veremos. Un astrofísico recurre a la teoría de la relatividad para aclarar por qué la luz se cubre alrededor de un agujero negro. Es tan fácil esa pregunta. Presentarán en un futuro. ¿Qué es esto?
predicción. Por lo tanto, la 1 va con qué letra? Con la A. Luego, un biólogo marino, ¿qué te dice? Registra rutas y comportamientos de la ballena jorobada. Está describiendo. Un ingeniero diseña, a ver, ponemos aquí descripción 3B. Un ingeniero diseña una turbina, aplicación P. Y un astrofísico se pregunta por qué. Eso es la D, explicación. ¿Cuál sería la clave ahí entonces? No puedo ver por mi pantalla, dame un ratito. ¿Cuál sería la clave? 1B, 2C, 3B y 4A. Sería en este caso la clave, oiga un ratito, sería en este caso la clave, aquí está, la C de Cristo. ¿Es la C, no? ¿O cuál era? A la D, la B, la B. Ya está la B. Muy bien, esto es una parte. Ahora vemos la otra parte. A ver, otra pregunta. Eliminamos esto. Para comprobar si acaba de hablar del método científico. Hablemos de los pasos del método científico. Para comprobar su idea, cultiva dos grupos idénticos de plantas, uno a pleno sol y otro bajo la sombra controlada, midiendo semanalmente la altura de cada planta. Ya está. Luego, la investigadora propone que la menor intensidad lumínica incrementa la producción de hormonas que estimulan la elongación del tallo en los tomates. ¿Ya? Con los datos recolectados, calcula las medidas de crecimiento, realiza pruebas estadísticas y decide si su propuesta inicial se confirma o no. Al observar los tomates, o observar que los tomates cultivados a la sombra crecen más altos que los expuestos al sol, al sol, una investigadora se pregunta a qué se debe esta diferencia. A ver, vamos de abajo hacia arriba. Preguntarse a qué se debe algo, ¿qué es? Eso es determinación del problema, ya. Aquí va con el número 4. Luego, con los datos recolectados, calcula la medida de crecimiento, se realiza pruebas estadísticas y decide su propuesta inicial ya. ¿Eso qué es? Bueno, parece análisis de datos contrastación. Si tienes dudas, continuamos. A ver. La investigadora propone que la menor intensidad propone. ¿Qué significa propone? Hipótesis. Entonces aquí va la 2 con B. Para comprobar su idea, cultiva dos grupos idénticos de plantas, una planta sola y otra sombra controlada. ¿Qué es eso? En ese caso, esto es análisis de datos o contrastación. No, en este caso, si no me equivoco, a ver, comprueba su idea. Eso es contraste, 1. Y análisis de datos sería la 3. Por lo tanto, 1 con C, 2 con B, 3 con A y 4 con D. En este caso, ¿cuál sería la clave? 1 con C sería la C de Cristo. Ya está. Ahí queda, sencillo, no hay problema. Continuamos. En este caso, el positivismo lógico sostenía que una proposición tiene sentido cognitivo solo si puede verificarse empíricamente. ¿Eso es verdadero o falso? El positivismo lógico, el círculo de Viena, sostenía que una proposición tiene sentido cognitivo, es decir, tiene verdad, si solo puede verificarse empíricamente. Verdadero, verdura. Luego, para el sensacionismo de Popper, las teorías científicas no pueden confirmarse definitivamente, sino únicamente refutarse mediante contrastación empírica. ¿Qué dices tú? También verdadero. El relativismo epistémico afirma que la validez de las teorías científicas puede establecerse al margen del contexto cultural que las produce. ¿Los paradigmas están al margen del contexto cultural? No, de hecho están muy ligados al contexto cultural. Esta sería falsa. El anarquismo epistemológico de Feyerabend rechaza la existencia de reglas metodológicas universales para la investigación científica. Verdura. ¿Cuál es la clave entonces? Este de aquí, la B. FBB, B, ya está, muy bien. BBFB. Muy bien, continuamos. A ver, más preguntas. Ya. Claudia y Rodrigo discuten sobre cómo se desarrolla la ciencia. Por un lado, Claudia sostiene que la investigación cotidiana se rige por un paradigma compartido. Cuando las anomalías se acumulan, el paradigma ya no puede resolverlas, se produce una revolución científica que lo reemplaza por otro incompatible. Aquí se recuerda esa teoría.
Luego, por otro lado, Rodrigo responde que las ciencias evolucionan por medio de programas de investigación competidores. Allá, programas de investigación, ¿a quién te recuerda? Ah, cada uno es evaluado según si sus sucesivas teorías logran predicciones novedosas, programas progresivos, o solo explican datos ya conocidos, programas degenerativos. La idea de Claudio y Rodrigo concuerda respectivamente con quién. A ver, ¿quién habla de paradigma? Thomas Kuhn. ¿Y quién habla de programas científicos? Lácatos. Ya está, la D de Diosito. Por la primera nomás lo sacabas. Cuando habla de paradigma, ya automáticamente Thomas Kuhn. Listo, lo sacaste. Al toque nomás. Luego, tenemos un textito del señor Karl Popper. ¿Qué no va a decir Popper? A ver, sí. A ver, la verdad no es una posesión, sino un ideal regulativo. No podemos tener certeza de haber alcanzado la verdad, pero a, podemos acercarnos a ella mediante la crítica constante de nuestras teorías. La ciencia no progresa acumulando verdades definitivas, sino eliminando errores. No es importante justificar nuestras creencias, sino someterlas a pruebas rigurosas que puedan falsarlas. Esta es la única vía hacia un conocimiento objetivo. Sí, porque Popper decía, si algo no se puede falsar, eso no es ciencia. Por ejemplo, en la religión, tú dile al sacerdote que se equivoca en un pasaje de la Biblia. El sacerdote te va a decir, tú estás equivocado, hijo mío, Diosito nunca se equivoca. Eso no es ciencia, dirá Popper. No puede falsarse, no te dejan falsarlo. ¿Qué más? El psicoanálisis, dirá Popper. Por ejemplo, un psicoanalista cuando se da cuenta que sus resultados no concuerdan con el paciente, dice, ah, es que el paciente está mal. No, yo no estoy mal, el paciente está mal, porque lo que dijo Freud es verdad. Eso sería dogmatismo, y si es dogmatismo no puede falsarse y por lo tanto no es ciencia. El marxismo también lo coloca ahí el señor Popper. Por ejemplo, él nos dice, cuando un marxista interpreta la obra o propone una nueva teoría al marxismo, los marxistas clásicos no lo dejan. Por ejemplo, Mariátegui, ¿no? Mariátegui quería proponer una nueva forma de marxismo. ¿Y qué pasó? No lo dejaban. ¿Por qué? Porque decía, esto no dijo Marx. Y por lo tanto, no puedes hablar de eso. Como es un dogma, no puede falsarse, por lo tanto, no es ciencia. Para Popper, todo lo que pueda falsarse es ciencia. Y considerando lo que hemos dicho, cabe inferir que para Popper la verdad debe entenderse como qué. ¿Como qué debe entenderse la verdad? Una certeza indiscutible alcanzada por la deducción lógica de principios universales. ¿Una certeza indiscutible? No. Una meta incierta pero orientada que guía la mejora continua del conocimiento podría ser. Una construcción cultural que varía según las prácticas de cada comunidad científica, no depende de la comunidad científica para Popper. Esto está mal. Una revelación intuitiva que supera los límites del método racional. ¿Intuitiva? No es intuitiva, es racional. Una correspondencia directa entre lo que se cree y lo que se experimenta sin error, tampoco. En este caso es la letra B de besito, la B de barco o la B de vaca. Sí, la B de vaca. ¿Has escuchado el apellido vaca? Bueno, ahí. Ahora, tenemos otra teoría. No, otro texto. Es del señor Charles Darwin, El origen de las especies. Nos dice lo siguiente. Si pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. O sea que está aceptando que si esto no se ha encontrado, mi teoría todavía es válida. Cuando se encuentre, mi teoría deja de funcionar. ¿Te parece a Popper eso? Pero no puedo encontrar ningún caso de esta clase. Ningún órgano complejo muestra ausencia o degradaciones o gradaciones. La selección natural conserva cada variación que, aunque mínima, resulta ventajosa para el organismo. Así la naturaleza alcanza una perfección aparente, sin plan alguno preconcebido. La naturaleza alcanza una perfección aparente sin algún plan preconcebido, es decir, es al azar. La mayor dificultad es que nuestra imaginación no abarca los pequeños cambios acumulados durante vastos periodos de tiempo necesarios. Es decir, no nos damos cuenta de los cambios, pero están ahí. Determine. ¿Cuál de los siguientes afirmaciones se corresponde con el texto? A ver, piensa ahí. Una de las premisas afirma que la selección natural retiene toda variación mínima ventajosa. Sí, lo hace. Lo menciona en el texto. Una de las premisas afirma que la selección natural retiene toda variación mínimamente ventajosa. Aquí lo dice, mira.
Ajá, aquí está. Aquí lo voy a marcar con una flechita. La variación se conserva, ya está. La conclusión del pasaje es que el diseño inteligente resulta imprescindible para explicar la complejidad biológica. El diseño inteligente es importante para la complejidad biológica. Para Darwin, ¿existe un diseño inteligente, alguien que piensa cómo formar la evolución? No, esto es falso, está mal. El texto emplea un esquema hipotético deductivo al proponer una condición cuya verificación empírica falsaría la teoría. Sí, al comienzo lo dice. Si esto no es así, mi teoría aún vale. Pero si se demuestra, mi teoría ya no vale. Eso es hipotético deductivo. Y el carácter gradual en la formación de órganos complejos se parece como premisa inferida a partir de la conclusión sobre la que asume la variación de ya. Esto no, falso. La clave sería en este caso, entonces, un interés. Al menos en mi caso dice el enano. Hasta ahí. ¿Entiendes? ¿Comprendido? Sé que estás pesado, sé que el tema es amplio, sé que el ambiente no es el correcto. Sí, mi falta de respiración me hace bostezar mucho, disculpa. Pero bueno, ¿entiendes hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna cuestión, alguna inquietud? Sí, no, ya. Aprovecha, toma tu agüita, como yo lo estoy haciendo, despierta, todo clarinete, todo trompeta, todo flauta. Qué chistoso clarinete. Oh, ya. Continuamos. Discúlpame, es que he dormido mal hoy día, pero bueno, eso no es impedimento. Continuamos. Si tienes problemas, lávate la cara. Ahorita, aprovecha, respira, mira un ratito a la ventana. Y ahora continuamos con un tema fuerte. No me gusta, pero es un tema fuerte. ¿Cuál es? Es un tema delicado. El tema de la estética. El tema del cual vino incluso en el simulacro, si no me equivoco, en este último simulacro que hubo, ¿verdad? Así que es importante recordar al menos unos aspectos de la estética, porque sí, es lo que venga. Ojalá no venga estética de Candice, porque ahí sí, fritos pescaditos. Pero bueno, en esta ocasión vamos a ver más que nada el movimiento estético. O bueno, primero un poco de definición. ¿Qué es la estética? Hay varias definiciones para la estética. Desde la reflexión acerca del arte, según Bayer, desde qué es lo que hace a las cosas bellas, qué hace que algo sea bello, una relación entre la obra y la naturaleza, que son cuestiones estéticas, etcétera, etcétera, fue planteado en un libro de la estética de Hosper. Un libro bastante bonito que te recomiendo que leas. Luego, Ciencia de lo bello, filosofía del arte, según Frater Mona, que tiene su diccionario. Y otro, cualquier análisis de investigación o especulación que tenga objetos de arte y a lo bello. Eso es una definición de Abagnano, un historiador de la filosofía. Ahora bien, ¿qué significa estética? La estética viene del griego aesthesis y del latín Aesthetic, que como tú utilizas ahora para cuando se ves bien, ¿no? Aesthetic, o en el caso de algunos le dicen azteca, bueno, en este caso significa sensación. Y tiene que ver con la teoría de la sensibilidad, es decir, cómo percibimos, cómo entendemos aquello que percibimos, cuando algo es bello, cuando algo no puede ser considerado bello, o de quién depende la belleza. La belleza depende de una cuestión cultural, de una cuestión personal o de una cuestión universal. No sé, ¿qué es lo bello? Esa será una pregunta interesante que veremos a lo largo de este tema a grandes rasgos. Uy, perdón. El término estética fue acuñado por Baumgarten, fue un filósofo medieval, el cual diferencia los tipos de conocimiento. La lógica, que estudia el conocimiento superior, es decir, lo racional, lo metódico, la verdad, la razón, etcétera. En cambio, la estética que estudia el conocimiento inferior, pero inferior en el sentido que eso se referencia a lo sensible, a lo esencial, a lo que puedes percibir. Parece que hay anotaciones y para no hacer tanta trampa voy a quitar estas anotaciones. Dame un momento mientras borro estas anotaciones. Ya. Entonces, para Bogarte, que es el primero en la historia en acuñar el término estética, aesthetic, va a ser justamente la ciencia de la, teoría de la sensibilidad. Cuando algo es bello, cuando algo no es bello, de quién depende lo bello, y muchos filósofos van a profundizar de eso. Platón lo hacía, ¿te acuerdas? En su libro La República, habla acerca de lo bello, o bueno, del arte como un elemento innecesario para los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos aleja del mundo de las ideas. Acuérdate, eso decía Platón. Platón decía que el arte
la música tiene que ayudarte, pero el arte en general, por ejemplo, de los poetas, de los literatos, no. ¿Por qué? O de los escultores, no. ¿Por qué? Porque eso te aleja del mundo de las ideas. ¿Cómo así? Bueno, porque en el mundo que vemos es una copia. ¿Y los artistas qué hacen? Copian la copia. Por lo tanto, estás copiando algo muy malo, algo que no debe hacerse. Eso según Platón. Según Aristóteles, nos va a decir que la ciencia, el arte, la poesía, la poética, la literatura, tiene que ver principalmente con la verosimilitud, de impactar, de conmover a las personas, de conmover en este caso a los seres humanos, nosotros, para poder sentir más allá de la experiencia pura, es decir, la verosimilitud, diría Aristóteles. Concepto que podemos trabajar si es que nos alcanza el tiempo. Y a ver, déjame terminar de borrar esto de aquí, que son los demás conceptos que escribí para poder guiarnos, ¿no? Sino que lo tengo de la clase de lunes, en un momento. Mientras voy borrando esto, tuve revisando material, las prácticas de también tomando agüita, va a ser necesario, para la estética, siempre para la estética. Y bueno, ya déjame termino, y listo, ya terminé, ya borré todo lo que tenía que borrar, al menos en la parte de estética. Y ahora sí, déjame compartir la pantalla otra vez. Un segundo, segundo, segundo. Ya está. Le pongo continuar. Reanudamos compartir pantalla. Muy bien. Ahora, tenemos algunos movimientos y géneros de arte. Por ejemplo, aquí se encuentra el impresionismo. ¿A qué se referencia el impresionismo? Bueno, el impresionismo sabes que es una corriente, un movimiento artístico, pictórico, es decir, de pinturas en Francia a finales de la década de 1860, como reacción a la Academia de Bellas Artes de París, siempre en Francia. Ahora bien, ¿qué busca el impresionismo? El impresionismo busca representar, bueno, buscan justamente las impresiones, impresión visual, lo que queda, y se aprovechan bastante de la luz, del color, de la percepción del día, cómo percibimos el mundo, cómo percibimos la realidad. Tal vez no como lo es realmente, sino como nosotros lo percibimos. Es decir, cómo te sientes al ver la realidad, impresión, la impresión que te genera. Y acuérdate sobre todo que está influenciado por la luz y el color. De hecho, así vino en el examen, si no me equivoco, del simulacro. Hay ves las tonalidades que reflejan la luz del sol, los paisajes, una estación de tren, al aire libre, personas, lugares, etcétera. Luego tenemos aquí el postimpresionismo, que busca mejorar un poco esto del impresionismo. Aquí, por ejemplo, tenemos el Monte Santa Victoria de Cézanne o la Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, un pintor bastante conocido, que incluso, si te acuerdas, en Plaza Norte el año pasado hubo toda una exhibición de Van Gogh. Bueno, si te preguntan, él es del postimpresionismo. ¿Qué significa? Bueno, que ya, ¿por qué posimpresionismo? Porque ocurre décadas después de haber sido el primer impresionismo. Y ellos intentaron llevarlo un poco más allá, con elementos incluso, por ejemplo, de las estrellas, ¿no? Por ejemplo, ir un poco más allá en la visión personal del creador. Ya no solamente cómo lo percibes subjetivamente, sino ahora cómo tú piensas que ocurre en la realidad. Eso en cuanto a la pintura, la visión subjetiva de cada autor, plasmado en la psicología, en el cuadro, gracias a su trazo singular. Y el predominio de la intensidad del color en los cuadros, el post-impresionismo. Si te pregunta cuál es la diferencia, el año, principalmente el año. Y también porque Van Gogh está ahí, y Van Gogh es más conocido. Luego, tenemos el expresionismo, que su nombre lo indica expresiones personales, físicas, cómo entiendes tú la realidad, cómo reaccionas tú. Aquí utilizamos colores más fuertes, ya no buscamos imitar la realidad, sino exagerarla en cierto sentido, en algunos casos llegando hasta la violencia. Este movimiento floreció en Alemania a principios del siglo XX, que pretendía expresar el mundo subjetivo de la emoción, las emociones, llevándolas a la exageración incluso. Pone énfasis en los sentimientos subjetivos, más que en la observación objetiva, y expresan efectos emocionales exagerados con expresiones de miedo, ansiedad, alienación, amor, espiritualidad. La obra más conocida, para que veas, es esta, El Grito, de Edvard Munch. El Grito, una obra bastante conocida. Y luego Las Mujeres de la Calle, de Kirchner. Muy bien, eso en una parte. Luego del impresionismo tenemos lo que se le llama el fauvismo, una forma despectiva de llamar, en este caso, a las fieras. ¿Qué pasa aquí? Movimiento pictórico de Francia entre 1905 y 1907, y por su color expresivo, exuberante, exagerado, muy llamativo, incluso llega al punto de parecer psicodélico en algunas ocasiones. Pero bueno,
A los críticos de arte, en modo despectivo, utilizaban el fauvismo, pero a ellos no les molestaba. Aquí está Henri Matisse, yo tengo problemas con el francés, así que disculpa. Aquí liberan el color en su función naturalista, el color de manera natural, mira el color de los cuerpos, cómo está, incluso con sombras, aquí también. Lo llevan un poco más allá. Reaccionan contra el objetivismo del impresionismo, es decir, buscan algo ya más personal. El impresionismo no era también subjetivo, sí, pero plasmaba la realidad bonita. A mí me parece la realidad bonita, pero el fauvismo busca más que nada exagerar los colores, la intensidad, y rechazan que el mundo se vea así. Por ejemplo, las personas no nos vemos de ese color, ahí ven la crítica. Rechazan la imitación de la naturaleza y buscan expresar emociones y sentimientos. Mira cómo se ve. Aquí se ve principalmente el aspecto más que nada sensual, ¿verdad? Del cuerpo, lo corporal. Un poco a la crítica también de la sociedad, un poco conservadora. Luego tenemos aquí al señor del cubismo. ¿Quién es? Picasso. ¿Cómo son las obras de Picasso? Mira cómo son las formas. Puedes entender varias formas de esa pintura. Puedes ver formas geométricas, puedes ver qué significa algo de manera subjetiva. Es decir, no tiene un propósito en sí mismo, sino que te permite a ti extrapolar, interpretar las obras de Picasso. Bueno, fue famoso principalmente por George Braque y Pablo Picasso, consistente en la representación de múltiples perspectivas de un objeto simultáneamente, como ves el objeto desde varios ámbitos. Los cubistas rompieron el principio de imitación de la naturaleza. Obviamente la naturaleza no es así, sino que Picasso utiliza formas geométricas para representar la naturaleza o una persona, en este caso sí. Y si es que ve a una persona, de repente alguien ve esto y dirá, es un animal, es un edificio, qué sé yo. Aquí por eso ven que buscan algo más personal. Líneas superficiales compuestas de pequeños cubos y figuras geométricas. Luego tenemos aquí la parte del arte abstracto, que ya es totalmente una crítica a todo lo tradicional. En este caso, el arte abstracto, como puedes ver, ¿te escuché bien? Ya. En este caso, el arte abstracto, como puedes ver, es un poco más psicodélico. Yo le digo psicodélico, pero en realidad no tiene una forma fija, sino que cada persona entiende esta imagen de diversas maneras, a su propia interpretación. Y el autor, justamente, esa es su intención. Por eso es que hay algunos que dicen que cuando no entienden una obra le llaman arte abstracto. Es decir, eso tú lo entiendes a tu manera, yo lo entiendo a mi manera. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que fue fundada bueno, se desarrolló a partir de 1920, surge como reacción al excesivo subjetivismo y lo llevaron incluso más allá. Bueno, subjetivismo de los artes plásticos. Entonces, Kandinsky lo lleva un poco más allá. En este caso busca las necesidades internas, cómo uno piensa, no impresiones exactas. Los colores poseían una vibración espiritual que los conectaba con las vibraciones espirituales del alma. Es decir, cómo sientes tú esta pintura, cómo lo sientes a partir de tu propia subjetividad. Y cuidado, vemos la imagen muy fuerte porque al final los fotosensibles van a terminar con un ataque de epilepsia, como por ejemplo yo, que soy medio fotosensible, veo eso y me mareo, así que mejor dejo de verlo. Luego tenemos el dadaísmo, parte del vanguardismo también. ¿Y de qué se encarga este dadaísmo? Bueno, principalmente de burlarse, de reírse de todas las formas de arte tradicionales. Por ejemplo, lo que vemos aquí, vemos la fuente. Oh, mira qué bonita fuente. No, es un urinario de cabeza. Bueno, es un movimiento que busca burlarse de todo lo tradicional, de casi todo exactamente. Los dadaístas se burlaban de las convenciones artísticas tradicionales y caracterizaban un espíritu anárquico y rebelde. Hay, por ejemplo, obras como la que la Mona Lisa sale con un bigotito, es el dadaísmo. Aquí ves esta forma de escribir, ¿no? ¿Cómo entiendes esto? Dadaísta, dadaísmo, ¿qué es esto? Está burlando de la forma de escribir tradicional incluso. Sostenían que una obra de arte debe ser provocativa, no indiferente al espectador, que debe buscar algo. Utilizan el remake, sacar un objeto corriente de su contexto original y exponerlo como un arte, y el collage. No hay cerca algunos, ¿no? Que ponen un plátano pegado con cinta scotch y es una obra de arte. Creo que hay un artista o crítico de arte llamado Carlos Villarán, si no me equivoco, que dice que esto se llama amparte, que cualquier basurita es convertido en arte. Bueno, he tenido una reacción al dadaísmo, en cierta forma. ¿Qué más podemos decir? A ver, bueno, pues el dadaísmo ya no mucho exactamente. Si ves una forma artística que tiene que ver con lo cultural, con lo tradicional, se le llama pop art. Cuando algo común se convierte en tendencia artística, el pop art.
Y finalmente tenemos el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? Llevar cosas más allá, casi como ficción incluso. Por ejemplo, aquí la persistencia del tiempo está más que nada basada en el espacio onírico, en los sueños. ¿Cómo entendemos el sueño? Porque vemos objetos reales, ¿no? El reloj, la naturaleza, pero vemos que el reloj se derrite como si fuera agua o gelatina. Eso no es posible, pero justamente por eso se llama surrealismo, que intenta llevar los objetos de la realidad un poco más allá. Imágenes desconcertantes e ilógicas. Es como un sueño hecho pintura. Por ejemplo, este de aquí, Las Tentaciones de San Antonio, hecho por Salvador Dalí también. ¿Qué es esto? Esto yo lo veo en sueños, ¿no? En sueños te imaginas monstruos, imágenes o paisajes, como si fuera la literatura de Lovecraft, ¿verdad? Bueno, el surrealismo tiene algo que ver con eso. Es que el surrealismo hace referencia a un aspecto pictórico, más no literato. Ya eso será después. Muy bien. Mencionadas las formas de arte, podemos avanzar con esto de aquí. A ver, impresionismo, que es el impresionismo, el pop art, el modernismo y el expresionismo. El pop art, como te dije, actividades, o bueno, formas de arte cultural, populares, para cualquier persona. Por eso se llama pop art, arte popular. Y modernismo, ¿qué significa modernismo? Que utiliza más que nada elementos como el hierro o los materiales, no tanto lo que se ve, sino tanto cómo se hace, innovar en la forma de hacer arte. A ver, uso irónico y repetitivo de imágenes provenientes de la cultura de masas y de consumo. Esto es pop art, 2A. Luego, ruptura de los cánones académicos tradicionales. La forma de innovación vuelve en fines en sí mismo. La forma y la innovación, es decir, modernismo. Aquí ponemos 3. Luego, deformación deliberada y colores intensos para expresar emociones subjetivas y la angustia interior. Angustia interior. Emociones, ¿quién es? Expresionismo. Ponemos 4. Y luego, predominio de la luz pincelada suelta para capturar la impresión instantánea. La luz, eso es impresionismo. ¿Cuál sería la clave aquí? 1D, 2B. 1D, 2B. ¿No hay 2B? ¿No hay 2B? A ver, leamos bien. 1D, ya, 2A, perdón, 2A, ahí estoy viendo el 2D. 2A, ya, puede ser la B o la D. 3 es B, 3B, 3B, ya que está, es la D. Listo, marcamos la D de Diosito. Ya está, ahí bien marcado, excelente. Luego, tenemos otras, verdad y falsedad. Ah, se nos va la hora. Ya, avancemos un poco rápido. El postimpresionismo introdujo una búsqueda de expresión subjetiva, el uso de colores intensos superando la preocupación impresionista por efectos de luz de atmósfera. Esto es, como dirás tú, verdadero. Busca superar ello el postimpresionismo. El futurismo italiano, liderado por Marinetti, se me salió el acento italiano, exaltaba la velocidad, la tecnología, la violencia, manteniendo el pasado y la tradición. ¿El futurismo exalta el pasado y la tradición? No, de hecho es todo lo contrario, lo rechaza, falso. Luego, el modernismo comprende como art nouveau o arte nuevo, se caracteriza por líneas ondulantes, formas orgánicas y la integración de materiales como el hierro y el vidrio. Sí, esto es verdadero. El cubismo, desarrollado por Picasso y Braque, buscaba representar los objetos desde un único punto de vista. No, desde varios puntos de vista. Esto es falso. Por lo tanto, será FBS. BFEBS. Está la clave B de barquito, B de bueno. Vamos aquí. Número 3. Determina verdad o falsedad. Ah, no, aquí hay un error. Aquí es. Ya. Creo que ustedes, sí. Ah, no, es que la 3 se copió mal. Ya luego te la paso. A ver, el surrealismo no trató de representar el mundo tal y como lo vemos, sino tal y como lo soñamos. Esta es la pregunta 4. Los surrealistas buscaban liberar la mente de los límites de la razón y de las convenciones estéticas tradicionales. Para ellos, el arte debía expresar el inconsciente, lo irracional, lo misterioso, aunque muchos emplearon técnicas realistas, lo hicieron para recuperar escenas imposibles o representar escenas imposibles, como si fueran reales. Este contraste inquietante entre forma y contenido es uno de los logros más notables del impresionismo, del surrealismo, perdón. Del texto de Gombrich, ¿qué podemos resaltar? Podemos resaltar lo siguiente. La búsqueda de la belleza universal basada en proporciones matemáticas, no. La ruptura total de cualquier referente visual en el mundo exterior perceptible, no.
¿La extracción de los principios racionales como fundamento de la producción artística? No. ¿La representación vívida de lo onírico mediante las formas reconocibles de arte tradicional? Sí. ¿Por qué? Porque está hablando del surrealismo. El surrealismo habla de las cosas oníricas, es decir, de los sueños, del espacio del sueño. Kant, tenemos un texto de Kant, un texto del señor Kant. El juicio del gusto es completamente desinteresado. Lo que se considera bello no depende de la existencia del objeto, ni de un deseo asociado a él, sino de un placer libre a toda inclinación práctica, es decir, un placer objetivo que todas las personas tienen. Así la belleza no es una propiedad del objeto, sino una forma de sentir universalmente comunicada. Es decir, la belleza no es del objeto, sino lo que nosotros percibimos del objeto. Muy bien, leemos la pregunta. A partir del argumento se infiere correctamente sobre la concepción kantiana de lo bello. ¿Qué se puede inferir aquí? Bueno, ¿la belleza es una cualidad objetiva de los objetos? No, la belleza dice aquí no es del objeto. Es, ¿el juicio estético es influenciado por deseos y clases personales? No, tampoco. Porque aquí dice, un placer libre de toda inclinación práctica. Se le considera ya. Prácticamente el juicio del gusto es completamente desinteresado. Falso. La experiencia de lo bello es subjetiva, pero puede ser comunicada universalmente. Eso sí, puede ser comunicada universalmente, lo menciona en la última línea. y como ya encontramos la respuesta, entonces ya no tenemos que seguir con las demás alternativas. Aquí tenemos un libro de Hegel, un pedacito de Hegel. Y justamente hoy que es cumpleaños de Hegel, cumpleaños 155, si no me equivoco. ¿Qué nos dice? O los 155, no recuerdo. ¿Qué dice? La poesía es el arte supremo. ¿Por qué? Pues en ella el espíritu se expresa de manera más libre y profunda. A diferencia de las artes plásticas, que dependen de lo sensible, la poesía trasciende lo material y se dirige directamente al pensamiento. Así, la palabra poética es la forma más elevada en la que la idea se manifiesta en el arte. Es decir, la poesía es el mejor arte para Hegel porque está más cercana a la razón. Recuerda que Hegel era panlogista, que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Del texto anterior se puede inferir que se puede inferir del texto anterior, la supremacía de la poesía radica en la conexión directa con el pensamiento. Eso sería para Hegel la poesía. ¿Entendido? Difícil. Un poquito. Déjame tomar agua. Espero que se esté entendiendo esa parte. Otra vez pido perdón por el ruido ajeno. Mira, dice el compañero que dijo, es que está en un call center. No, no está en un call center. Aunque es una oficina que parece un call center, pero bueno. Hay que ser estoicos en esa parte. Ahora, continuamos con lo último ya, para concluir, para que te vayas a almorzar. Yo también me vaya a almorzar. Lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es el estudio de las inferencias. ¿Qué es una inferencia? Un razonamiento. Es decir, un argumento, una forma de pensar coherentemente, lógicamente y que tenga sentido, sobre todo, que tenga mucho sentido y que tenga conexión lógica. Vamos a ver que la lógica utiliza el lenguaje formal, es decir, elementos rigurosos, como pueden ser símbolos, pueden ser letras, o puede ser en todo caso también bueno, símbolos que parecen matemáticas, ¿no? Antes de hablar de la proposición y de todo ello, uno, déjame borrar otra vez, Porque parece que no lo borré en esta parte. Déjame borrar esto. Mientras voy a hacerte una pregunta. ¿Es lo mismo verdad y validez? ¿Es lo mismo decir verdadero con válido? Bueno, la lógica te dice que no, porque la lógica estudia la validez, no estudia la verdad. La verdad dependerá de los filósofos, dependerá de los historiadores, de los matemáticos, pero lo válido estudia la lógica. Discúlpame el ruido, parece que hay pelea de padres. Parece que hay pelea de padres de familia, pero bueno, ya. Por no rajo porque luego me tumba la puerta. Bien. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Compartir pantalla. Listo, aquí está. A ver, vamos a hacer una distinción rápida, sencilla. Pantalla, no, en negro no, en blanco. ¿Por qué? Porque se ve mejor para la letra. Ya ver aquí. Vamos a hacer una distinción. ¿Qué estudia la lógica? La lógica estudia la validez de los argumentos, no la verdad. Validez, la verdad no, no la verdad. No, no la verdad. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Otra vez, la lógica estudia en este caso la verdad.
la lógica no estudia, perdón, la lógica estudia la validez, no la verdad. ¿Por qué? Ahí creo que está mal escrito. Ah, disculpa. Otra vez. La lógica estudia la validez. Y la verdad, no, la verdad esa no la estudia. No estudia la verdad. ¿Por qué no? Porque la verdad depende de los filósofos y matemáticos. Por ejemplo, un caso sencillo, nada más. 3 y... Tenemos el número 3 y tenemos el número 2. Tenemos el número 2 y tenemos el número 1. Tenemos el número 1 y tenemos el número elemento 0. A ver, en esta parte, ¿por qué te he señalado esto? Por lo siguiente. Entre 3 y 2, ¿quién es mayor? Entre 3 y 2. Parece que 3 es mayor, ¿verdad? Entre 2 y 1, parece que 2. Y entre 1 y 0, parece que 1 es mayor. Perdón por ese mayor tachuelo. Y te hago la pregunta, entre 3 y 0, ¿quién es mayor? 3. Esto es verdad, esto es verdad y válido. Listo. Pero ¿qué pasa si yo te doy el siguiente caso? 3 otra vez y 2, tengo 2 y 1, y tengo 1 y 0, y concluyo 3 y 0. ¿Qué pasa aquí? Ya, ¿qué pasa si te digo lo siguiente? Entre 3 y 2, 2 es mayor. Entre 1 y 2, 1 es mayor. Y entre 1 y 0, 1 es mayor. Y la conclusión es que 3 es menor que 0. ¿Esto es verdadero? ¿Es verdad que el 3 es menor que el 2? ¿Y que el 0 es mayor que 3? Esto no es verdad. Esto es falso. Sí, es falso. Las premisas son falsas y la conclusión también es falsa. Pero te das cuenta de algo. Que esto, a fin de cuentas, es falso, sí, pero es válido también. ¿Por qué es válido? No entiendo. Porque mira, si 3 es menor que 2 y 2 menor que 1 y 1 menor que 0, significa que el 0 es el mayor de todos. Por lo tanto, el 3 también será menor que 0. Oye, ¿verdad, no? Ahí hay conexión lógica. A la lógica le interesa eso, la coherencia, la estructura. La verdad, esa verdad depende del aritmético, del matemático, no del lógico. El lógico ve si la conclusión salió de las premisas. Y eso es efectivamente lo que tenemos que ver a continuación. Un ratito. Lo que tenemos que ver a continuación. Muy bien. Por lo tanto, la lógica va a encargarse de la validez de las inferencias. ¿Y qué es una proposición? Ahorita que te lo menciono. Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, nada más. Un enunciado de modo indicativo que puede ser verdadero o falso. No verdadero y falso, no, verdadero o falso. Por ejemplo, en ese momento es de día. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Puede ser falso, sí, tal vez sea de noche, pero en este caso es verdadero. Es proposición. ¿Por qué? Porque puede ser verdadero o falso. Hay posibilidad. Esta botella es de color, no sé, es de color negro. Esto es falso, pero es posible que pueda ser de color negro, sí. En este caso no lo es una proposición. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿no? El área de un triángulo es igual al producto de su base y altura entre dos. Base por altura sobre dos. Eso es verdadero. Una proposición verdadera. Y si yo te digo, los ángulos del triángulo suman 160 grados. Eso es falso, pero es una proposición, porque puedes determinar su valor de verdad y su valor de falsedad. Ahora bien, ¿qué es una inferencia? Una inferencia es el proceso de obtener conclusiones, de pensar correctamente a partir de premisas. Por ejemplo, tengo aquí el caso que dice todo proletario es trabajador. Esta es una premisa. Y si todo proletario es trabajador, algunos proletarios son campesinos. Se concluye que algunos trabajadores son campesinos. Nada más. Por ejemplo, otro caso de inferencia. Te pongo la siguiente alternativa. A ver, hoy hay humedad. Bueno, en el ambiente hay humedad. En el ambiente. Segundo, hay nubes en el cielo. Hay nubes en el cielo. ¿Qué puedes concluir de todo eso? Que va a llover, ¿no? Que lloverá. Lloverá. Que va a haber lluvia. ¿Cuándo? No sé, pero al ver que hay humedad en el ambiente, que hay nubes en el cielo, puedo concluir de que va a llover, tal vez en un futuro, ¿verdad? O dentro de poco. O nada más, como lo que suele ocurrirte a ti en tus traumas. Tienes tu pareja y te dice, o bueno, te suele dejar en visto últimamente. ¿Qué más? Te responde cortante. ¿Qué más?
Y te dice finalmente, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. ¿Qué puedes concluir de todo eso? Eso, ¿no? Que ya fue, PPP, como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué puedes concluir? Que se va a terminar o que haya lo que no está bien, en este caso. Así es como realizas inferencias. Puede ser solamente de tu mente misma o del mundo exterior, pero a partir de proposiciones. Si te das cuenta, todas las inferencias están compuestas de proposiciones. La inferencia es esto de aquí, la estructura, premisa, conclusión. ¿Y qué es una proposición? De lo que está compuesto. Otra vez, una inferencia es esto, premisa y conclusión. ¿Y qué es una proposición? La oración que la compone, que puede ser verdadera o puede ser falsa. Muy bien, hasta ahí creo que se entiende, no hay problema. Ahora continuamos. Ahora bien, tenemos que hablar de las clases de falacia. ¿Qué es una falacia? Es un error en el razonamiento, un error en la forma de pensar, de argumentar, buscando dos cosas. ¿Qué cosas? Pseudoproposición. Y una pseudoproposición es algo que parece proposición, pero no es proposición. Por ejemplo, la pseudoproposición es cuando dices, a ver, Caperucita Roja murió en el Perú, ¿verdadero o falso? Si dices que es verdadero, ¿en qué cementerio está enterrado? Y si dices que es falso, entonces sigue viva. Entonces te das cuenta que eso no tiene sentido. Si yo digo, por ejemplo, el lapicero me sonríe, ¿cómo? ¿Tiene boca acaso? No. ¿Es falso? Entonces, ¿qué? Está poniendo cara triste. A ver, el lapicero me sonríe. Falso. Entonces, ¿qué? Te está llorando. No, verdadero. Te está sonriendo. Una sola proposición es cuando no puedes determinar si es verdadero o falso. Por cuestiones de sentido común o por cuestiones metafísicas. Por ejemplo, el alma es inmortal. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo sabes si nunca has visto un alma? Puedes pensar en el alma, pero no has visto el alma. No puedes saber si es verdadero o falso. Eso sería una pseudo proposición, una falsa proposición. Muy bien, volviendo, aquí tenemos la falacia. Tenemos dos tipos, sofismas y paralogismos. Un sofisma es cuando buscan persuadirte, intencionalmente argumentan de forma errónea para poder convencerte, persuadirte. Y el paralogismo es cuando cometes un error en la inferencia, en el razonamiento, pero por ignorancia, sin intención. No buscabas engañar a nadie, simplemente te equivocaste sin querer. Muy bien. Y existen dos tipos de falacia, la contingencia y ambigüedad. Contingencia significa justamente que la conclusión no sale de las premisas. Y ambigüedad significa que confundes una palabra y terminas creyendo otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo, ambigüedad. Tenemos una oración que dice, el perro de mi profesor está en el parque. Yo pregunto, ¿la mascota de tu profesor o tu profesor lo consideras un perro? No sé, suena raro, ¿no? De repente dices, vimos a María, o bueno, con, vimos a María caminando en el parque con Juan. O sea, María estaba caminando con Juan, o yo estaba con mi amigo Juan y vimos a María caminando por el parque. Se entienden muchas cosas. O así como me salió un capítulo del Chavo del Ocho el día de ayer. Es que es el burro de Don Ramón. ¿Cómo? ¿Cuál burro? No, que usted tiene un burro ahí. Ah, ya, sí, sí, que es otra cosa. Ah, ya. O también, ¿no? Cuando dice, ese huevo lo puso la gallina de Kiko. Espera, ¿Kiko es una gallina? No, que Kiko tiene una gallina. Ah, ya. Eso es ambigüedad, que las palabras se confunden. ¿Y contingencia qué es? Contingencia lo vamos a ver aquí. Tenemos, por ejemplo, la falacia ad hominem. Estas palabras están en latín. Ad hominem significa contra el hombre, contra la persona. ¿Qué significa? Bueno, cuando en vez de argumentar contra la idea que estás defendiendo, argumentas contra la persona que defiende la idea. Por ejemplo, puedes decir, no, en este caso, no puedes opinar acerca de la lucha contra las drogas, puesto que de joven fuiste adicto a ellas. Es decir, si fui adicto a ellas de joven, no, yo no, es un ejemplo. Y bueno, por eso no quiere decir que no pueda hablar de drogas, ¿no? En filosofía hay algunos que dicen, no me gusta la filosofía de Kant, ¿por qué? Porque era muy feo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Otros que dicen de repente por ahí, ¿no? No me gusta la filosofía griega. ¿Por qué? Porque los griegos eran de tendencia homosexual. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué importa? Al final es un pensamiento, no tiene que ver con la idea. O de repente dicen por ahí, no me gusta la filosofía de Nietzsche. ¿Por qué? Porque murió loco y con sífilis. Dios, eso no tiene nada que ver. O sea, sí es verdad, pero no tiene nada que ver con la filosofía de Nietzsche. Así que ahí sería el cuidado que hay que tener al momento de hablar. Si dices eso sería una falacia ad hominem. No estás defendiendo la idea.
o no estás atacando la idea, estás atacando a la persona que dio la idea. Y eso no se puede hacer porque eso es un insulto ya prácticamente. Ni siquiera un argumento, sería ya un insulto. Bueno, tenemos falacia ad baculum. ¿Qué significa falacia ad baculum? Cuando te obligan a hacer algo o intentan persuadirte a hacer algo por medio de la fuerza y el temor. Por ejemplo, lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. Por ejemplo, el caso tú con tus padres, ¿no? Tú tienes el mejor argumento para decir por qué quiero ir, por qué tengo que ir a la fiesta que me invitaron el fin de semana, pero tus padres que te dicen, no vas a ir porque yo soy tu padre, yo soy tu madre y yo lo digo. Y ese argumento ya prácticamente te deja sin palabras, ¿no? Está prácticamente diciendo o haces caso o chancletazo, porque al final qué mejor argumento que la chancleta en tu cabeza, ¿verdad? Así que esa sería una falacia ad baculum. Baculum se refiere a bastón, la fuerza con la que golpeas. Eso podríamos decirse, bueno, por ejemplo, los extorsionadores, ¿no? Que te dicen, o nos das nuestros 10.000 solcitos, o te va a caer plomo. O sea, te está obligando, ¿no? Al final te dicen, no, esto es tu voluntad, porque sabes que si no das los 10.000 soles, algo puede llegar a pasarte, ¿no? Es decir, o das, o te cae plomo, vale, etcétera. Es la forma de amenazar, ¿no? O como a ti te dicen, no, si esta vez no ingresas, ya fue, te dicen por ahí. Bueno, tenemos falacia ad ignorantia, en la cual se refiere a la falacia o argumento de la ignorancia. Algunos dicen que es el argumento circular. ¿Por qué? Porque, mira, dice lo siguiente, no existen pruebas sobre la no existencia de extraterrestres, por lo tanto existen. Como nadie ha demostrado que no existen, entonces sí existen. Pero yo puedo darle la vuelta a la situación. Es decir, los extraterrestres existen o no existen porque nadie ha demostrado lo contrario. ¿No sería Vericutia en el poder del padre? El poder del padre sería, yo hago esto porque mi papá lo hace. Eso sería Vericundian. Yo digo que, no sé, votar por tal político está bien porque mi papá lo dice. Eso sería Vericundian. En cambio, que tu papá te diga, si esta vez no ingresas, no sé, te mandamos a la marina. En este caso sería al baculum, porque está amenazando con algo que no te gusta. Amenaza, ahí te está amenazando. Al Vericundian es asumir autoridad en donde no es. Por ejemplo, tenemos los clásicos comerciales de Claro Hogar, ¿no? Claro, su red de telefonía ya. ¿A quién te ponen en el comercial? ¿A un ingeniero, alguien que te va a convencer sobre qué es la mejor tecnología? No, te ponen a quién? A Luis Advíncula. ¿Qué tiene que ver un futbolista con Internet? Que es rápido, pero él es rápido en el campo de fútbol, no en el Internet. Entonces, eso sería una falacia vericondia. Otro ejemplo de falacia vericondia sería, por ejemplo, yo uso el champú tal, ¿por qué? Porque Messi lo usa, porque Cristiano Ronaldo lo usa, o Haaland, Mbappé, Yamal, qué sé yo. Eso sería vericondia. En cambio, aquí estamos viendo ad ignorantiam, nos quedamos ahí. Ad baculum es amenaza. Ad ignorantiam hace referencia a que es un argumento circular, porque no existen pruebas de algo, por lo tanto, es el contrario. Así como tu tío Vilches, ¿no? Tu tío Carlos Vilches, que decía, como a mí no me han encontrado siendo infiel, por lo tanto, no soy infiel. Ah, pero sería al revés también, ¿no? Eso sería un argumento ad ignorantiam. Muy bien, luego tenemos la falacia o argumento ad misericordiam, es decir, apela a la misericordia. Por ejemplo, debes perdonarme porque si no me sumiré en la tristeza de tu desprecio. Mejor veámoslo en la imagen que está aquí abajo. Estas personas que suben a venderte productos en el carro, ¿qué hacen? Te venden el caramelo de limón diciendo, oye, es el mejor caramelo de limón o de menta que te va a servir para tu día a día, etcétera, etcétera. No, te dicen, pues, manito, mamita, es que estoy eh, apoyando a mi mamá, a mi hermana, que está malito, mi hijo, que mira que le van a operar de esto, que el otro. Te venden su historia, te venden su vida que da pena y luego tú le colaboras no por el producto, sino le colaboras por el sentimiento de pena que esa persona provocó en ti. Este caso lo ves, por ejemplo, en el colegio, lo que me pasó hace rato, ¿no? Profe, apruébeme, ¿por qué? Póngame la A que me falta. ¿Por qué? ¿Por qué debería hacerlo? Porque mi abuelita se murió, porque mi perrito está mal, porque al final nos van a quitar la casa, porque nos están extorsionando, qué sé yo. Y uno muy bueno, ya, toma tu nota. Y al final, ¿qué pasa? Al final ves en sus fotos de Facebook, de Instagram de fin de año, que su abuelita sigue vivo, que el perro está sano, que no le están extorsionando, de hecho es amigo de extorsionadores, así que está totalmente cuidado en ese sentido. Entonces te engañó, te persuadió por pena, por compasión en este caso. Muy bien, luego creo que esto sería todo lo que tenemos y al final nos quedan las preguntas. Ah, no, el argumento ad populum hace referencia a la mayoría. Yo hago algo porque la mayoría lo hace. La gente va a ver el puente de Miraflores, va mucha gente, entonces debe ser bueno. Eso es un argumento ad populum, ¿verdad? Porque mucha gente hace algo no quiere decir que sea bueno, que sea lo mejor. Es como una vez me dijo un profe, ¿no? Que mucha gente diga que
que 1000 personas digan que el excremento del perro, la popó del perro, es bonita, no le quita el hecho de que sigue siendo popó de perro. Que 1000 moscas quieran comer ese desperdicio que está en el piso, no significa que lo vuelva un manjar, ¿verdad? Entonces, no porque muchas personas digan que algo es bueno, necesariamente sea bueno. Esa es la falacia ad populum. Y ahora sí tenemos aquí un pequeño texto, aunque creo que se nos va la hora, ¿verdad? Así que creo que mejor te paso las respuestas, ¿te paso las respuestas o quieres resolverlo? ¿Qué dicen por ahí? A ver, ¿qué dice el pueblo? Falacia ad populum. Resolvamos, ya. Es hasta las 5. Hasta las 5 me dijeron 4:45, pero bueno, ya. A ver, continuamos. Desde la lógica formal, la diferencia ha sido entendida, según Bunge, como el paso de un conjunto de proposiciones a otro. En primer conjunto puede llamarse clase de premisas y el segundo, la clase de conclusiones. Esta definición apunta a la inferencia como una estructura silogística, es decir, una entidad lógica De 3 niveles. 2 premisas. y una conclusión. Por su parte, Rater Mora concibe la inferencia como un conjunto de todos los procesos discursivos, distinguiendo entre procesos inmediatos y procesos mediatos. Es decir, inferencia mediata e inferencia inmediata. Inferencia inmediata hace referencia a que inmediata hace referencia a que hay muchas premisas y una conclusión. En cambio, inferencia inmediata hace referencia a que solamente hay una premisa y una conclusión. Por ejemplo, Déjame tomar agüita antes de resolver eso. Hoy no quiero enfermar de la garganta. Hoy es el concierto de Green Day, así que tengo que estar con la garganta sana si quiero cantar bien las canciones. Muy bien, continuamos. A ver, de una perspectiva lógica mencionada, inferir implica pasar de un grupo de premisas a un conjunto de conclusiones. ¿Verdad o no? Sí, parece que esto es verdad. Esto lo dice Bunge. El texto reduce la inferencia exclusivamente a razonamientos con más de dos premisas. No, exclusivamente no. Puede haber inferencias con una premisa, la inferencia inmediata. Esto es falso. Rafael Mora redunda el concepto de inferencia a la totalidad de los procesos discursivos. ¿Qué dices tú? Bueno, a mí me parece que sí o que no. A ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué dice el texto? No redunda, de hecho agrega. Eso está mal. La 3 está mal. No redunda, agrega esa nueva información. Para Bunge, la estructura diferencial se describe como un silogismo como un silogismo formado por dos premisas y una conclusión. Sí, eso es un silogismo. Un silogismo que hay una premisa, dos premisas y una conclusión. Eso es un silogismo. Por lo tanto, esta es verdadera. ¿Cuál sería la respuesta? 1 y 4. Hay 1 y 4, sí, aquí está, la B de Barquito. Ya está la 1. 2. Inferencia deductiva. Si las premisas son verdaderas y el razonamiento es válido, la conclusión no puede ser falsa, claro. La inferencia deductiva es, por ejemplo, decir, a ver, vamos a poner aquí. Una inferencia deductiva sería, por ejemplo, todos los, ¿qué podemos decir? Todos los gatos son felinos. Eso es la premisa. Conclusión, mi gato, ¿qué es? Felino. El gato de la calle, ¿qué es? También felino. El gato de mi vecino o mi vecina, ¿qué es? También es un felino. Es decir, si la premisa es verdadera, todo será también verdadero. Así que, como dice aquí, no puede ser falsa. Vamos a marcar aquí, discúlpame, vamos a marcar aquí con el puntero, esto es verdadero. Luego, la inferencia inductiva se caracteriza por otorgar la conclusión un grado de necesidad lógica igual que en las premisas. No, en la inferencia inductiva no hay necesidad lógica, hay probabilidad. No entiendo, profe. Una inferencia inductiva es ir de lo particular a lo general. Por ejemplo, imagínate, no, tienes tu amigo traumadito, el cual dice, a ver, por su experiencia y sus traumas, ¿no? Dice, mi primera pareja me mintió. Mi segunda pareja, también le mintió. Su tercera pareja también le mintió. Su tercera pareja también le mintió. ¿Qué concluye de eso? Todos o todas mienten, ¿no? Eso es lo que dice tu amigo traumadito. En este caso, es una inferencia de tipo inductiva.
Pero ¿necesariamente todas las personas mentirán? No, probablemente todas, pero no necesariamente. Eso sería el caso de la inferencia inductiva. ¿Y aquí qué dice? ¿Necesidad lógica? No, no hay necesidad lógica, hay probabilidad lógica. Luego, en la lógica formal, la verdad es una propiedad de proposiciones individuales, no de argumentos completos. Puede ser, en la lógica formal, la verdad es una propiedad de las proposiciones individuales, no de argumentos completos, verdadero. Porque la lógica se encarga de la validez, no de las proposiciones. La verdad es una propiedad de la proposición. Un argumento es válido si y solo si es imposible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa. A ver, una premisa, sí, está bien, excelente, es verdadera. Sería acá la clave C de Cristo. Continuamos. Borro eso. Ya está. Desde que se instaló la antena G5 en mi barrio, han aumentado los resfriados y la antena nos está enfermando. ¿Acaso la antena tiene algo que ver con los resfriados? Creo que no. Eso es causa falsa. Por ejemplo, cuando te enfermas, ¿no? Te da gripe y tu mamá dice, es porque estás mucho tiempo en la computadora. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O creer que estas pulseritas que me hace mi abuela, ¿no? El güey duro, el ojo turco, no sé qué, te da buena suerte. Yo lo uso porque me lo dio mi abuelita, no porque creen esas cosas. Eso es causa falsa, es decir, creer que estas cosas te van a dar buena suerte. No tiene una cosa nada que ver con la otra. Eso es causa falsa. Perdón. Luego, el Premio Nobel de Física afirma que el cambio climático es un mito, por tanto existe tal fenómeno. No existe tal fenómeno. O sea, porque el Premio Nobel de Física te dice algo, tú ya le crees. Eso se llama falacia ad vericundiam. Esto está en la A. Si los trabajadores no aceptan el recorte salarial propuesto, cerraremos la fábrica y todos perderán su trabajo. ¿Qué es esto? Es decir, si ustedes no aceptan, cerramos la empresa. ¿Eso qué es? Una amenaza. Esto es falacia ad vacuum. Sí. Y falso dilema, o apruebas sin reservas esta ley de seguridad, o demuestras que eres enemigo de la nación. O sea, porque no hago una cosa y automáticamente soy lo peor de todo, eso es un falso dilema. El problema no está ahí, el problema está en otro lado, en que esta ley puede ser conveniente o no. Esto sería falso dilema. ¿Cuál sería la clave? A ver, 1B, 2A, 3C y 4D. Aquí está, la B de barquito. Bueno, chicos, creo que hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna cuestión, alguna inquietud? ¿Todo bien, todo correcto? Y yo que me alegro. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Muy bien, entonces con esto termina la sesión del día de hoy. Creo que no te celar, les deseo mucha suerte, les deseo éxitos en su preparación. Dame un ratito que tengo que tomarle una foto a esta parte, aunque sea, ¿no? Para ver esto. Dame un ratito, dame un ratito. Déjame apagar mi cámara. A ver,